Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, quien está acá ya saludándolos a todos vosotros, ¿Cómo estás, ¿no? No Fernando? los vaya a saludar. Y a todos Vos- vosotros, ¿cómo están? a todos vosotros. Estoy hoy día, pero ¿qué te digo? Bueno, les advierto amigos que por lo que estoy viendo acá la conexión a internet es inestable, así que no sabemos qué diablos va a ocurrir en cualquier momento. Pero en fin, vamos a partir y para ir saliendo de mis responsabilidades comerciales, dada la fragilidad de internet en nuestro país. Les recuerdo que este programa está auspiciado por el corredor Ángel Hey, muy eficiente, muy rápido, que está a su disposición, se hace cargo de muy pocos encargos y eso es uno de los factores de su éxito. Con Remodeling, una empresa formada por puros profesionales para arreglos de pisos o cambios de pisos, temas de pintura, muebles de cocina y cualquier arreglo o remodelación mayor. Tiene arquitectos, una empresa de profesionales para entregar un trabajo profesional y para eliminar esas cosas feas que de su cuerpo, como la celulitis, no sirve la gimnasia o el deporte. Hay métodos de hechos directamente dirigidos a esos problemas y que los imparte en Chile método EVE. Las tecnologías las trajeron de Corea del Sur y imparten estos procedimientos para su problema particular en un local que está en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. Entre el sitio de Método EVE y que usted está viendo a mi derecha o a mi izquierda, no sé cómo están mirando ustedes la pantalla, y van a tener las informaciones, los detalles para ponerse en contacto. Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar con nuestro país, de lo cual tiene mucho que decir Nicole, que sigue las cosas más de cerca que yo, lo cual no es difícil porque yo las sigo muy de lejos siempre. Y el tema ha sido este pleito, este enfrentamiento, esto que llaman, a todos lo llaman polémica, ahora no sé si te has dado cuenta, Nicole, todo es una polémica entre el presidente Boric y el próximo presidente Kast a propósito del tema del cable de la fibra óptica. Y le ha llamado la atención a Nicole, y no sé si lo digo, ¿no? No, podemos partir por eso y después nos vamos a varias cosas políticas, pero Sí, yo sé lo que... pero Comenta nomás. bueno, yo creo que Nicole, que es la que lo ha vivido más directamente, lo puede Ah, comentar tú directamente. Coméntalo. sí, es que lo iba a decir al final porque iba Bueno, a dilo al hacer el final si análisis quieres. político Bueno, del quiebre parte del por donde gobierno, quieras. pero da lo mismo. Al final de cuentas se va a entender igual. Histórico, dijeron ayer algunos periodistas, algunas respuestas con respecto a este quiebre que hubo entre el gobierno de Kast y el gobierno de Gabriel Boric. Histórico en el sentido de que Chile se reconoce por un traspaso de gobierno, traspaso de mando impecable, republicano, tradición republicana. Elizalde ayer, antes de ayer, en esa conferencia de prensa que tú mencionaste, eh, le preguntar, se fue por el lado de que nosotros siempre estamos por el diálogo, el diálogo. La- estamos por el diálogo democrático, también es otra frase que se repitió. Estábamos haciendo un traspaso impecable, como es nuestras instituciones, todo eso que... Y nadie le preguntaba, en el fondo es, ¿qué es lo que le dijo el presidente Boric cuando llamó a Kast en esa llamada que duró 16 minutos? Porque son muy niños, digamos esto, hay una respuesta muy infantil, además de la falta de transparencia, la mentira, el esconder este tema, que después voy a hablar de eso puntualmente con respecto al cable chino, pero muy infantil, muy voluntarista, tratar de tergiversar las cosas, esto como cuando uno reta a un hijo y el hijo empieza, pero si igual te dije, tú no te acuerdas porque te miré, como que te lo señalé. Le preguntan directamente, ¿qué era la pregunta que faltaba? Ok, el presidente Boric llamó al presidente Kast, pero ¿qué le dijo? Y él dijo que no se refería a comunicaciones privadas. ¿Por qué? Porque no le dijo nada, se lo enunció, que tú ya lo analizaste en el programa del día martes. Entonces, son respuestas muy niñas, infantiles. Camila Vallejo, en su declaración, en su conferencia de prensa, dijo que José Antonio Caz entonces reconoció la llamada. Si no se trata de si reconoció o no reconoció la llamada, la información tratada como un tema estratégico de Estado, no fue entregada. El ministro Muñoz hoy cambió su versión. Ya no es un error de tipeo para haber anulado el decreto, sino que por las alertas o las amenazas de Estados Unidos. O sea, lleno de contradicciones,
Entonces tú decías ayer, bueno, ¿a quién se le cree más por su currículum? Pero por favor, si esto es un gobierno que cada vez que se le ha pillado en algo, salen cada uno a decir versiones, contradicciones. Tenemos el caso de la fundación de Isabel Allende. ¿Se nos olvida? Querían comprar una casa a $1 millón con 2 ministras en función que tienen interés en esa casa, con una senadora que tuvo que renunciar. Se nos olvida el caso Monsalve, que es un caso puntual de Monsalve, pero cómo actuó el gobierno no lo hace un caso puntual. Se nos olvida que los indultos con presos de octubre del año 2019 se le otorgó a gente con antecedentes penales. Y entonces le preguntan si el presidente Boric tenía esa información, nunca supimos. Es decir, todos los casos que han enredado, el caso Fundaciones, que me parece más gravísimo también, todos los casos en los cuales el gobierno ha tenido estos, no son polémicas, ¿eh? Estas son cosas muy profundas de este gobierno, las esconde, se enreda y da distintas versiones. Y efectivamente, el quiebre del gobierno de Gabriel Boric con José Antonio Kast es algo inédito, es algo histórico, no lo habíamos vivido, pero no es solo el tema del cable chino, que por cierto es muy importante y es lo más fundamental desde el punto de vista de Chile, de la soberanía y de un montón de cosas que quiero hablar después, pero esto fue la gota que rebalsó el vaso porque se llevaban muchas semanas advirtiendo que en todas esas bilaterales el gobierno no estaba traspasando la información completa. Entonces ahora el gobierno se defiende diciendo, oye, pero si hemos tenido más de 50 reuniones, el ministro Grau, que es otro al cual después espero que se le pida explicaciones, dijo, ¿cómo no vamos a estar entregando información si hemos llevado más de 20 bilaterales? Pero si no es un problema de números, si quieres se juntan todos los días. Es un problema de la información que no entregan o de la información que Sí, tergiversan o de la información que esconden. Entonces hoy se trata del número de bilaterales. Se suspendieron y bueno, faltaban 30, pero no es un tema de números, ¿cierto? Y eso se entiende súper bien, Fernando, ¿no? absolutamente, que es clarísimo que esta gente son mentirosos seriales. Son como los Aníbal Lecter de la mentira. O sea, Aníbal. son francamente... Y son mentirosos porque la verdad los haría pedazos. Y esto ocurre en general en todo orden de cosas que si usted actúa mal, señora, señor, si usted tiene un esqueleto escondido a veces son muchos esqueletos en el closet, la verdad la verdad no es imposible. Sale el esqueleto y usted jode. Entonces hay que decir que no hay un esqueleto, que hay un sobre todo que heredó del abuelo que se murió la semana pasada. La mentira es necesaria cuando tú eres deshonesto, ¿no es cierto? La estafa se basa en la mentira, los engaños se basan en la mentira, y en este caso son mentiras realmente bastante torpes, porque claro, confundir el número de encuentros con la cantidad de información, porque uno se puede encontrar, pues yo me puedo encontrar 150.000 veces con un mudo, no me va a decir nada, pues si es mudo, y no sabe escribir. Entonces, son patéticos, han llegado a un grado de patetismo, ya a esta altura uno no sabe si reír o llorar cuando los ve, cuando los escucha. Y hizo bien, creo, Kast en cortar estas bilaterales que le servían al gobierno para aparentar precisamente lo que quieren, de que ellos son democráticos, que ellos son impecables en su vocación republicana, que están haciendo lo que siempre se ha hecho, pero no estaban haciendo lo que siempre se ha hecho. No estaban diciendo nada, estaban metiéndolo es que la basura bajo la alfombra. Entonces, ¿para qué permitirle seguir en la comedia? Me parece bien que haya suspendido y que haya anunciado que se va a hacer una especie de auditoría general de lo que fue el manejo de esta gente en 4 años, que ha sido vergonzoso. Este es el peor gobierno que ha tenido la historia en todos los aspectos. Y el más arrogante al mismo tiempo, lo cual ya corona la torta caca con una cereza de caca. O sea, además de ser torpe, además de ser mentiroso, además de entrar en mañosas relaciones cómplices con países como Cuba, como Venezuela, como China, además de eso son arrogantes. Venían a cambiar el mundo, a mejorarlo. Insufrible. Esta gente es Y, y- insufrible. Me lo decía ayer un chofer de un taxi. Esta gente me decía, no solo han gobernado mal, sino que son insoportables. Cuando uno ve a esta gente como el propio Boris enfureciéndose porque no puede controlar su hormona, su tripa, bueno, no tiene suficiente, digamos, neuronas para eso, los convierte en gente insufrible y mentiroso.
yo no creo que más se pueda decir de ello. Analizar en detalle el ir y venir del punto político aquí o allá, casi es hacerle un favor, es ponerlo en un escenario demasiado serio. Esto no es serio, ¿no es cierto? O sea, no es serio desde el punto de vista de cómo actúan ellos, pero sí es serio. Sí es Al país serio como consecuencia. como Claro, consecuencia y es serio claro. como comprometió al país, es muy Así serio. es, muy Entonces, serio. se estaba ayer hablando varias cosas. Una de ellos tiene que ver con que decían, bueno, pero el traspaso se estaba haciendo muy bien, el gobierno se defiende. Este miércoles de la mañana se declaran Por- abiertos a volver a las bilaterales porque ellos son los republicanos desde el punto de vista de la República, democrático y que como llamando a José Antonio Cast a entrar en razón. José Antonio Cast, a diferencia de la campaña presidencial que vimos, está bastante claro en ciertas posiciones con el gobierno que no le está dejando pasar nada a Gabriel Boric. Por eso uno vio un Gabriel Boric tan enfurecido, cuentan ahí los periodistas que están en La Moneda. Ustedes saben que cuando habla el presidente de la República en una conferencia o en un punto de prensa, hay toda una estructura que se mueve. Están sus ministros, quienes le ayudan en la parte comunicacional, bajan con él, lo acompañan. El día martes, Gabriel Boric en la mañana bajó furioso solo y empezó a correr su equipo, que estos que siempre tienen que estar acompañando al presidente, y empezaron a armar un poquito la escena con los ministros atrás de él, pero no avisó a nadie. Eso habla un poco de este carácter que tú lo describes muy bien, pero se habla también de una persona a la cual lleva tantos años en que nadie lo saque al pizarrón, que nadie le diga las cosas como son. Incluso cuando estuvo en la Cámara de Diputados, que hablaban y hablaban en su campaña presidencial con una derecha, digamos, esa la derecha acomplejada. Y aquí Claro. tenemos a un futuro presidente en una semana más, que muy distinto a lo que uno pensó en campaña, que se veía un poco así como de buena crianza, diciendo abiertamente que no confían en la información que se nos está entregando, dijo José Antonio Cast. Y con toda razón. Acá hay dos miradas políticas y después me voy a ir al tema de la reacción de los medios y todo. El quiebre con el gobierno de Gabriel Boric le da a José Antonio Cast el espacio para hacer esa auditoría que lo dijo en campaña, ¿eh? Que vamos a hacer Mm. una auditoría. Le da ese espacio, por eso dice que la creación de este equipo de fuerza, así se llama, que va a empezar a revisar la información que le entregaron en las bilaterales a los ministros y una vez que entren al gobierno avisó que iba a hacer esta auditoría general. No sé qué tanto se puede hacer, yo creo que sí se puede hacer en un régimen presidencial cuando hay voluntad de hacerlo de verdad como corresponde e ir al fondo de cómo se gastó la plata o las reuniones estas que no sabemos. Le da un espacio, le da un espacio para también un poco como meterle más cuento a este gobierno de emergencia. Yo estoy hablando desde el punto de vista de comunicación. Pero por el otro lado, ayer se desvió un poco la atención, ¿no? Y ahí quizá uno podría decir, esto es un pequeño error que se puede corregir con el tiempo, en el sentido de que estábamos todos preocupados del fondo del tema de haber otorgado esa concesión a los chinos. Ese es el fondo del tema. ¿Por qué el gobierno lo escondió? ¿Por qué se lo entrega a los chinos? ¿Por qué no hubo licitación? ¿Qué hay detrás? ¿Cuánto lobby? ¿Cuánta plata corrió por abajo? Las preguntas que hay que hacer, pues, hagamos las preguntas que corresponden. ¿Necesitamos o no necesitamos ese cable submarino? No, no lo necesitamos, lo tengo No ahí lo en una necesito. entrevista. Entonces, todos esos temas que estaban ya rondando eran lo central. Y resulta que ayer se desvía todo esto a el quiebre entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, como si fuera un tema de responsabilidad de ambos equipos, digamos, del gobierno saliente y del gobierno entrante. Entonces, hay dos maneras de mirar esto comunicacionalmente y políticamente. Uno, que le da este espacio a José Antonio Cast para decir, bueno, voy a hacer esta auditoría, pues si no se creen no se cree nada, las cifras, etcétera. Y pero por el otro lado, desvía el foco del gobierno de Gabriel Boric puntualmente y cómo hizo esta relación con los chinos para la construcción del cable submarino. Entonces, son dos miradas. Vamos a ver cómo transcurre en el tiempo. Una puede ganar más que la otra, pero creo que el compartir de alguna manera, que ayer se vio un poco así, responsabilidades en el sentido de si le dijo o no le dijo a José Antonio Cast, porque por último, si le hubiera entregado la información a José Antonio Cast no está en ejercicio, no tiene mucho más que hacer de aquí al 11 de marzo. Entonces,
No es el tema, ¿no? Incluso aunque le hubiera traspasado la información. Y un detalle, se hablaba del traspaso de información, traspaso de mando, impecable, como defiende el gobierno. Hace mucho rato que no es impecable. Cuando tú tienes un gobierno que amarra funcionarios públicos, que sigue llenando el aparato estatal con su gente de izquierda, cuando amarran la candidatura de Michelle Bachelet para molestar, para hacer el punto, para llevar al pizarrón a José Antonio Kast y poder estar en controversia, cuando tú tienes este cable submarino que al final lo hace los últimos días, un tema que es tan trascendental para el país. Entonces, ¿de qué traspaso impecable estamos hablando si ha actuado? Una cosa que se juntan los ministros, estos son como las parejas que se están divorciando y se saludan en la oficina del abogado. Una cosa es la formalidad, una cosa es el que vayan con terno a reuniones, pero otra cosa es hablar de un traspaso impecable si todo lo que ha hecho durante estos últimos meses es amarrar o dejarle algún tipo de obstáculo o de valla al gobierno de José Antonio Kast. Entonces, no hablemos de un traspaso impecable. Dicen Bueno, que déjalo todos que los hablen lo que quieran. gobiernos hacen amarres, pero esto ha sido distinto, ¿eh? No es solo amarre funcionario, amarres de licitaciones también. Bueno, ¿qué se puede comentar? Lo has dicho todo. Son mentirosos y ellos se legitiman a sí mismos pensando que hay un fin superior, que es la construcción del socialismo, el estado de bienestar, y que por lo tanto todas estas cosas que tú estás mencionando para ellos son formalidades pequeñas burguesas que no tienen importancia. Eso es, es la postura jesuítica. Mira lo que le hizo la Compañía de Jesús al cura este bastante popular, cómo lo De dejaron caer. Ríos, el Esa cura de Ríos. Berrío. Bueno, hay una cultura jesuítica, o sea, una cultura de que para obtener ciertos fines tú estás dispuesto a degollar a tu abuela y no te vas a ni siquiera ruborizar. Y esta gente ya no se ruboriza porque si se avergonzaron fue el primer año, ya no, se acostumbraron a ser sinvergüenza. La palabra sinvergüenza significa que no tienen vergüenza, a eso me refiero. Y yo espero que el gobierno de Kast efectivamente lleve a cabo esta auditoría y no se frene por consideraciones menores, por temor básicamente, de que, oye, ¿qué van a hacer ellos? ¿Nos van a sacar gente a las calles? Que hagan lo que quieran. Llega un momento, amigo, y lo estamos viendo en la política internacional, en que hay que llegar al fondo de los asuntos y pagar el costo si es necesario. No se puede seguir por evitar problemas ahora, patear el tarro, porque se paga mucho más caro después. Creo que le he dado miles de ejemplos, o miles de veces le he dado el ejemplo de lo que pasó en Europa en los años 30 con Hitler. Y lo que estaba pasando aquí con Irán y con los grupos terroristas que cada vez eran más grandes, más poderosos. Bueno, había que cortar esa cuestión de una vez por todas. Hay que pagar un costo, por supuesto. Van a morir soldados, están muriendo soldados norteamericanos, están muriendo ciudadanos y soldados israelitas. Pero ¿qué es lo que había que hacer? Entonces, para cobardemente, seguir esperando que nos bajaran los pantalones. Bueno, yo espero que Kast no caiga en eso. Yo espero que Kast mantenga una firmeza, que es lo que el país espera, haga las auditorías y aunque fíjate que, como tú decías, es tan grande la cosa que probablemente no se va a poder hacer completa. Pero basta una rebanada de la torta para saber cuál es el Un gusto de la poquito, torta. un poquito. ¿No es cierto? Basta una rebanada de la torta para que uno adivine cómo es el resto. Y hay hartas rebanadas aquí que se pueden, que ya están medias cortadas, ya, porque el público está enterado. Claro que se ha olvidado, pero se les puede hacer se les puede recordar un poquito, se les puede refrescar la memoria. El tema fundaciones ha de ser uno de los escándalos más grandes por los que ha pasado este Claro. país. Lo de el ministro este, ¿cómo se llama? Que ¿Cuál de todos? el que lo pillaron con la niña y todo eso, ¿cómo se llama? Monsalve. González. Bueno, Oye, no, otro perdón, escándalo. no solo lo pillaron con la niña en su computador, en las búsquedas estaban prostitutas colombianas. O sea, los carteles de crimen organizado que supuestamente el ministro del Interior, el ministro tenía que, no era ministro del Interior, era subsecretario, tenía que perseguir, resulta que él buscando prostitutas colombianas que son las que comercializan los líderes del crimen organizado. Ese era el encargado de seguridad de nuestro país. Bueno, imagínense ustedes. Eso es. Batería con esas dos cosas, Claro. pero luego está lo del cable que también se les escapó de las manos, el cable se les deslizó. Y hay tantas más, pero bastan dos o tres
O sea, uno no necesita ver a los árboles inclinándose así, basta el movimiento de una hoja para ver para dónde va el viento. Y la gente ya tiene bastante experiencia en esto. Ahora es el gobierno el que tiene que ponerse las pilas en esta materia, el próximo gobierno, digo, porque la gente está esperando eso, ¿ah? La gente está esperando una especie de gran juicio, el juicio final, Doomsday de esta Hay que gente. bajar, sí, hay que bajar un poquito las expectativas. Me llega harto a mí, yo creo que a ti también te llega, Fernando. Me llegan hartos Sí, correos al bueno, programa yo diciendo digo por lo que la gente fin, espera. Ahora no sé sí, cuánto se va a poder, eh, pero algo que sea, esperamos algo que ver. sea. Algo que Sí, sea. algo que sea. Porque si no, entonces, ¿para qué diablo elegimos acá? Perdónenme. O sea, si es por eso, digamos, votemos por esta señora que se me haya olvidado hasta el nombre. ¿Jara es? Eso, Janet Jara. Y, no, y Oye, además, perdón, va a las sí, menciones, de ahí sigo. Ya. sí, vienen las menciones, amigos. Les quiero recordar a Allware, una empresa que, como lo dice el nombre, maneja todas las herramientas que tienen que ver con optimizar los procesos de una empresa. La parte informática, la parte software, la parte hardware, los procesos administrativos, la fabricación, la parte logística. Una empresa tiene muchos aspectos. En algún momento es el libro de contabilidad, en otro momento es un camión que lleva mercadería a una bodega. Todas esas cosas, Allware tiene procedimientos para que funcionen óptimamente como tiene que ser hoy en día para funcionar, para sobrevivir incluso. Así es que esta empresa que tiene muchos años de experiencia está a su disposición. Póngase en contacto con ellos en Allware, Allware, no Allware, Allware, Allware dije, .cl. Continúo con Praderas de Frutillar, un proyecto, no, ya no es un proyecto, una realidad inmobiliaria. Se completó la primera fase que se está llevando a cabo en la zona, en la región de los lagos. Son parcelas de 5.000 metros cuadrados con agua, electricidad y fibra óptica listas para conectar a lo que usted construya, instale ahí. Precioso lugar, precioso, es otra cosa. Y además a 5 minutos de Frutillar, que es una ciudad muy agradable, muy grata, para lo que usted necesita. A lo mejor quiere hacer un poco de vida social o quiere ir al supermercado. Hay supermercados, hay carnicería, y para qué les digo las carnicerías fantásticas que hay en Frutillar. Casi me caí de culo cuando entré a una de ellas, todo lo que había. Hay cafés, hay restaurantes, hay hospitales, hay médicos, está el lago, está el Teatro del Lago, todas las maravillas, 5 minutos en auto desde su parcela. O sea, lo mejor de dos mundos, amigos, praderadefrutillar.cl. Apúrese que se están vendiendo, todos los días se están vendiendo. Sigo con autowolf.cl, una empresa que va a su casa y deja la carrocería de su vehículo como nueva, en 24 horas frente a sus ojos. Garantía la pone usted mismo. Fuera de eso, ellos dan una garantía. Y además, AutoWorld.cl maneja una automotora para la compraventa de autos usados, un mercado que obviamente conocen muy bien. Así que si usted anda buscando un auto o quiere vender el suyo, póngase en contacto con ellos. Y termino el bloque con Kame ERP, un software que usted puede tener en su celular, que es un computador básicamente, más que un teléfono. Un software que lo maneja todo en una empresa. Todo, 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 se hace cargo de todo. Muy eficiente, muy fácil de aprender, muy accesible económicamente. En fin, un software que usted tiene que tener. Se llama Kame RP y usted lo encuentra en kame.cl. Ok, Nicole, ¿con qué Sí, quiere continuar? más cosas que van desprendiéndose del tema del cable, pero ayer me llamó mucho la atención que la información, el eje de la agenda estaba concentrado en este quiebre republicano de la tradición de Chile, de las formas, bueno, es que en realidad Kast con Boric se caen mal, etcétera. Igual decir que aquí hay algo que yo no sé si se calculó, ¿no? Desde el equipo de José Antonio Kast, pero fue a esa reunión con José Antonio Kast ya con un clima bastante áspero, porque el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, ya había dicho en una entrevista o en un punto de prensa, que el presidente Gabriel Boric estaba mintiendo. Entonces, es raro que se haya expuesto a esta reunión así o así, porque si ya el ánimo estaba así, entonces hubiera seguido las bilaterales, hubiera mandado un segundo a bordo, pero se expuso a esta reunión a ir a decirle de frente que se retractara porque no le habían pasado la información. Si es que eso ya se había pronosticado o el diseño de así, estamos hablando de un presidente, futuro presidente en ejercicio, que la verdad es que va a mostrar otro tipo de carácter con
la futura oposición, es decir, con la izquierda de Chile, si es que ese fue el diseño y no fue algo improvisado o que no se dieron cuenta que iba a ocurrir, ¿no? Depende de con qué oposición te refieras. Sí, ¿Cómo la va a ser? izquierda del Frente Amplio, el partido, yo creo que va a haber después Van a haber la- varios una- casts, oye. Van a haber va- casts distintos según las oposiciones. exacto. Ahora, el otro punto que llamaba mucho la atención ayer era que todo se concentraba en esto de que Chile tenía esta tradición republicana, histórico, por primera vez, la forma, bla, 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 bla. ¿Cómo es posible que ese sea el tema principal de la forma? ¿Cómo es posible que en Chile prefiramos hablar de la forma y no ir al fondo? Es decir, incluso en una radio escuchaba, no, es que se caen mal. No tiene ninguna importancia si se caen mal o no. Bueno, pero ¿qué Eso no espera? tiene ¿Qué ninguna espera? importancia. Aquí el fondo es hacer las preguntas que corresponden. Y las preguntas que corresponden es ¿por qué se ocultó la información? ¿Qué es lo que hay detrás de ese otorgamiento express al cable submarino? Y fíjate, hay un enredo acá de cosas, mira, porque el mundo ha cambiado también, ¿eh? Yo lo entiendo, el mundo ha cambiado. China cuando se integró al multilateralismo, hablemos de los 90, se integró bajo ciertas condiciones. Y en este multilateralismo que estábamos viviendo en el fin de la historia, siempre se creyó desde Occidente que todos estos países, igual que China, iban a No, no, terminar siendo un... ¿Me escucha? ahora recién. Ajá. Está mala la ¿Desde, conexión. desde dónde comienzo? Desde el principio. Desde donde usted quiera. Hola. La función ¿Cómo estás? comienza cuando usted llega, como dicen. Bueno, iba a decir que el tema con China es complicado en este sentido. Cuando China empezó a integrar el multilateralismo, se abrió el mundo y empezó a ser un gran motor de crecimiento para varios países con esto de ser el gran productor de materia y de bienes. Había un consenso y en Occidente se creía principalmente que todos los países, tarde o temprano, producto del multilateralismo, iban a terminar siendo democracia, más o menos con algunos tipos de diferencias, pero democracia. Y lo que ocurrió finalmente con China, 2026 que estamos hablando, es que utilizó el multilateralismo para afianzar el poder del Partido Comunista Chino y a la vez producir este crecimiento económico y esta fortaleza militar y producirse y levantarse como una de las grandes potencias mundiales. China utilizó el sistema. Y hoy ese sistema se quebró, ¿no es cierto? No es culpa de Donald Trump, no culpen al mensajero, ese sistema venía quebrado de antes. Y entonces, el tema con China es el siguiente. Ayer, a propósito de esto de las formas republicanas, etcétera, etcétera, el tema se trataba como que Chile estaba entre dos socios comerciales, o sea, un tema económico simplemente, que difícil escoger entre dos socios económicos, y los periodistas hacían palco diciendo, bueno, pero si... ¿qué importa con China? Ayer, con la entrevista que hice, que tiene varias preguntas bien de fondo, ¿eh? Una persona me mandó un mail diciendo, no le eche la culpa a Boric porque él no firmó el Tratado de Libre Comercio con China. Esto no tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con China. Tampoco cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con China, el manejo de datos era tan esencial para la seguridad y para el poder económico de un país. Entonces, los tiempos han cambiado y resulta que no se puede tratar a ambos socios por igual, independiente que hay que seguir comercializando con China. China es el principal socio comercial. A Estados Unidos no le preocupa que usted traiga zapatos, a Estados Unidos no le preocupa que se vendan pulseritas chinas ni cepillos. Aquí estamos hablando de sectores estratégicos puntualmente. Y el tema del cable a China y ese otorgamiento express de Gabriel Boric es haberle otorgado una entrada al hemisferio, a nuestro continente, a China, para el manejo de datos, en el cual impediría que Estados Unidos pueda intercambiar datos de seguridad y una serie de otros datos con nosotros, porque nosotros quedaríamos al alero de los datos que manejaría China. Entonces, no es solo un tema de socios comerciales. China puede seguir y debe seguir, me imagino, para el crecimiento de nuestro país siendo un socio comercial. Tiene que ver con un tema de sectores estratégicos donde a China se le ha ido cortando ese espacio. En Inglaterra hay un caso bien importante y en Europa también. Entonces,
no se puede estar equiparando y hacer un tema como de acá la pataleta entre Estados Unidos y China. Bueno, Entonces, con esto termino, ¿eh? Es poco lo que se le ha exigido respuesta al gobierno de Boric y al presidente Boric con respecto a él, haber entregado ese cable y en una proyección de que hubieran construido ese cable, de cómo nos deja a los ciudadanos chilenos al alero del gobierno comunista chino. Y aquí se maneja información individual y también de empresas. Entonces, nos deja expuesto a un sí, país cuya gobernanza digital está en las manos de Xi Jinping y su gobierno. Y usted dirá, bueno, pero todos espían. Sí, pero hay una diferencia. En Estados Unidos funcionan los tribunales, en Estados Unidos funciona la cuarta enmienda, en Estados Unidos funciona una serie de mecanismos que protege a la sociedad civil. Ustedes me dirán, oye, pero WhatsApp, TikTok, Meta, también espía. Sí, pero usted decide entrar a esas aplicaciones y Meta y todas esas organizaciones también tienen que rendir cuentas. Es muy distinto a la gobernanza digital, muy limitada y manejada por el gobierno comunista chino. así es, estimado amigo. Estamos en un tiempo donde ya esas consideraciones de comercio nada más ya no vienen a cuento, pero ustedes comprenderán que la mayor parte de nuestros comunicadores no son precisamente genios resplandecientes, la ignorancia es la que predomina y el oportunismo de estar siempre en el lado donde calienta el sol, lo he visto y tú lo has visto, así funciona la comunicación en Chile. Siempre ha funcionado así, pero ahora es más grosero, es más poderoso además porque hay más medios para engañar a la gente. O sea, ya estamos viendo estos fake news que consisten en una película, o sea, sale un individuo hablando y es una fabricación de una inteligencia artificial. Estamos en manos del oportunismo, de la ignorancia y de la mediocridad en las comunicaciones, esa es la realidad, y las excepciones son muy, pero muy pocas. Permítanme cons- eh, contarles de mis auspiciadores de este segundo bloque. Si usted tiene una empresa, más le vale una vez al año siquiera, o dos mejor, hacer una revisión de cómo está funcionando su logística. ¿Qué está pasando con el bodegaje, con el transporte, con la salida o entrada de los insumos, con la mercadería? Todo lo que es logística, estimados amigos, donde usted puede perder mucha plata o perder clientes. Por ejemplo, una empresa distribuidora. Todos tenemos en estos días gente que nos trae fruta, cosas así, pequeñas empresas que han surgido después de la pandemia, montones, y compiten entre sí. Las que no entregan la mercadería en el momento oportuno, uno las deja caer, se pierden clientes. Entonces la logística es fundamental. Servicios logísticos de ingeniería consultores hace este trabajo de escanear su logística, ver lo que está mal, ofrecerle alternativas y buscarle el personal adecuado. sliconsultores.cl. Continúo con este remolque tan necesario, creo yo, para cualquier propietario agrícola. Safe Fire Trailer, un remolque que está hecho para combatir de inmediato un fuego que se ha iniciado. Ustedes están viendo en la foto una especie de cubo al medio. Bueno, hay un contenedor de 1 metro cúbico, o sea, cabe exactamente 1000 litros. Al frente ustedes pueden ver un motor, es una motobomba, hay mangueras, hay extinguidores. Usted llega con eso, la ha enganchado a su camioneta, llega en 2 minutos al sitio del fuego y lo combate. Si usted está esperando que lleguen los bomberos, los aviones o los brigadistas, usted está jodido, se le va a quemar todo. Así es que hay que tener este vehículo que además sirve para extraer agua. Operando al revés, la motobomba le saca el agua que se juntó en una bodega, en un silo, en un campo donde llovió demasiado y hay que sacar agua, en fin. Muchos usos, esto debiera ser parte del equipo estándar de un predio agrícola y de una empresa. Continúo con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata en pequeños lingotitos que yo les he mostrado varias veces, con un 99 plus de pureza, certificado por la Universidad Católica. Gran defensa, gran póliza de seguro ante cualquier situación. Vean lo que está pasando en el mundo ahora con la guerra en el Oriente. Y además una inversión, porque suben de valor de una manera impresionante. Ya les he contado, 90% de la plata, 65% el oro el año pasado. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a un grupo de artistas del flamenco para que amenicen una función privada de, por ejemplo, su familia. Una función puede ser un cumpleaños, han estado en varios cumpleaños, puede ser ¿cómo se llama? Un matrimonio,
puede ser una reunión de familiares, simplemente en un predio, en un lugar. Pueden estar también en restaurantes, pueden ser contratados para actuar en restaurantes, en eventos corporativos, etcétera. Ellos ponen el equipo, el tablado, el equipo de música, o sea, el amplificador, los micrófonos. Usted no tiene que preocuparse de nada. Flamencas.cl. Bueno, Oye, ¿tú no ¿quieres prefieres un seguir con esto? país? ¿Quieres No, seguir para con esto? terminar, Ya. lo comparto esta opinión con los auditores, a lo mejor no están de acuerdo. ¿No prefieres un país en el cual no nos preocupemos tanto de esto de la tradición y la forma y que sea un país más honesto? En el Por sentido de supuesto. que esa política que tuvimos en que todos se sonríen en los 90 y había consenso y que cuando la derecha, en general fue oposición, pues si solo tuvieron el gobierno de Sebastián Piñera, preocupados de mantener la forma, etcétera. Yo prefiero abiertamente que la política sea como esas discusiones que se dan en el Parlamento inglés. ¿Has visto a los Sí, lo vi. laboristas, a otros, y todos hablando de verdad lo que piensan y cómo pretenden llevar adelante sus ideas? Pero esa cosa sinuosa, hipócrita, de no, es que nosotros nos caracterizamos por la forma republicana. Está bien mantener la forma republicana, pero también está bien Form- decir las verdades, lo que se piensa y cómo se pretende actuar, porque esa cosa por debajo de la alfombra es intolerable. Es la Eh, cultura chilena, ¿ah? sí. Es nuestra cultura, no solamente en política. Esto de no decir nunca las cosas de frentón, mañana te llamo, te digo sí o no, no te dicen nada, toda la gente es corrida. Es la cultura de la cobardía y de la hipocresía. Y los políticos, por supuesto, como están en el escenario, se nota más. Eso es todo. Claro, pero no, todavía no nos sorprendemos diciendo, bueno, por ejemplo, ayer con el que es histórico. Oye, perdóname, octubre del año 2019 también es histórico, ¿no? Hace rato que se quebró esa tradición donde no pasaba nada, donde pretendían que no pasara nada, no mover mucho las cosas. Esos 90 ya no existen y no van a volver a existir. Hoy no hay consenso, hay modelos que están en disputa y este gobierno saliente no ha abandonado, y tú lo dijiste ayer, y uno lo puede ver también por los proyectos de ley que quieren dejar amarrados. El proyecto no ha- el- Este gobierno de Gabriel Boric no han abandonado su proyecto revolucionario. No esperen que se dé quizá otro octubre No, del año 2019, no, tampoco que entren aquí militares chinos a través del cable, no se trata de eso, se trata de manipular las instituciones, se trata de ir corrigiendo las instituciones a modo de poder ir robusteciendo, desarrollando su modelo revolucionario, y por eso están estos proyectos de ley en estos últimos momentos en que insisten a hacerlo de cierta manera. Son dos modelos distintos, si no hay consenso, entonces no esperemos que haya. Lo que hay que esperar es que se dé de una manera educada, que se dé de una manera un poquito más transparente, pero esa cosa que uno espera, quizás como era Sebastián Piñera, que en paz descanse, que siempre sonreía y que salía como por la tangente, porque a lo mejor encontraba alguna manera de salir ganando, no lo sé. Eso ya no va por ahí la ya no, política ya. que vamos a vivir. Esto lo hemos examinado muchas veces, tú y yo, que efectivamente esos son otros tiempos. Esto ya es un juego suma cero, lo que usted gana, el otro lo pierde. De lo que se trata es que el enfrentamiento político sea incruento, digámoslo, que sea por medio de los mecanismos electorales y no por medio de los balazos, pero no hay manera que haya consenso. Si hay distintas opiniones totalmente contrarias, lo único que puede esperar es derrotar al adversario y luego con el tiempo, al ver el adversario que las cosas funcionan mejor con tu postura, se vayan convenciendo. Eso suele ocurrir, puede ocurrir, por lo menos a la gente menos idiota. Se dan cuenta que estaban equivocados, se empiezan a acomodar a la nueva situación y entonces se llega finalmente a a una especie de consenso con el tiempo. Eso es lo que ha ocurrido en Chile y en todos los países en la historia política, que finalmente los vencidos, algunos se mueren siempre pataleando y refunfuñando, y otros se acomodan y otros se convencen y las cosas, digamos, se estabilizan. Pero acuerdo en el sentido clásico de dos posiciones que llegan a un punto intermedio ya no es posible. Efectivamente. Y todo lo que está haciendo este gobierno desafortunado lo demuestra hasta el día final, porque ellos tienen esta concepción absoluta de qué es lo que el país necesita. Y tú, muchos de ellos son tan, digamos, limitados intelectualmente y abarco en este concepto el señor Boric, tan limitados como lo ha manifestado de una u otra vez, mil veces, que no van a seguir así hasta el día, digamos, de que se jubilen o que lleguen, sean llamados a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Una de dos.
En fin, para cambiar un poco el tema ahora, para salirnos un poco de Chile, que por momentos resulta asfixiante, caigamos en un pantano que es aún peor, que es la guerra en Medio Oriente, Más que asfixiante. sigue escalando. Trump ha anunciado que todo lo que han visto los iraníes no es más que el aperitivo, que vienen cosas mucho más fuertes todavía. Los iraníes parecen estar en una postura que los israelitas, algunos políticos israelitas, creo que un ministro israelita lo dijo, están en una postura suicida los iraníes. Están en la postura del, bueno, ya, estoy sonado y me voy a hundir, pero me voy a hundir con la mayor cantidad de enemigos posible. Y entonces están disparándole a países del Golfo, países árabes, algunos de los cuales dicen que van a actuar, que van a tener represalias, pero dudo mucho que muevan un dedo los árabes, no les interesa. Su apoyo además sería bastante insignificante, así que da lo mismo lo que hagan, pero en todo caso te los están atacando. Y lo que va a resultar de esto es simplemente un Irán militar y políticamente completamente despedazado. Cada nuevo grupo que sale a sustituir a los anteriores lo liquidan, duran 24 horas. Como decía alguien ayer, un comentarista israelita que está, no vale la pena ni acordarse los nombres porque mueren al tiro, los jubilan al tiro, digamos. Eh, ¿Qué Medio Oriente vamos a tener, Nicole? ¿Va a ser una situación mejor o peor? Todo está por verse. Todo está por verse. Mejor o peor es difícil de aventurar porque además quedan varias semanas. Pero lo que se pueden decir algunas cosas, no sé si me escuchas, Fernando. ¿Logras escucharme? No te- Más o menos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? no, dale, dale ahora. Aprovecha que en este momento se Bueno, distrajo el internet. ok. Sí, hay algunas cosas que son distintas en este conflicto. Uno es ver a países árabes enfrentándose a Irán. Qatar dice que va a ayudar, tú dices que a lo mejor no, pero el punto es que Israel los está defendiendo. Y eso ya es distinto porque en general en todas estas guerras, aunque hicimos la distinción en que Irán no es un país árabe, pero es gobernado por musulmanes chiitas. Ahí pueden tener alguna afinidad. Ahora, Qatar y Arabia Saudita son del bando contrario, son sunitas, pero el punto es que al final el enemigo siempre es Israel. Y a hoy Irán Sí, aparece aislado. Esa es una novedad. En segundo, la novedad es que Irán solo no salieron a defenderlo, no se ha prestado ayuda ni China ni Rusia, lo mismo que pasó con Venezuela, pero es impactante la capacidad que ha tenido Irán independiente a que vaya a ser destruido militarmente, porque es solo contra los países más poderosos del mundo. Estados Unidos e Israel más las ayudas que le está prestando por ahí Inglaterra y otros países. Entonces, es sorprendente cómo acumuló capacidad y potencia militar Irán. Y ahí un poco le da el sentido a lo que hablaba Donald Trump, que varios dicen, no, es una excusa. No, no es una excusa. Donald Trump decía, el Irán, si se sigue fortaleciendo, es una amenaza al mundo occidente porque abiertamente lo dice. ¿Sí? ¿Por qué no escuchar a la gente? Irán abiertamente tenía una batalla contra Occidente. Entonces, claro, apunta a Estados Unidos porque Estados Unidos es la potencia mundial de Occidente, pero abiertamente lo decían. Y a medida que seguía fortaleciendo los misiles, ya no estamos hablando de bomba nuclear, estamos hablando de misiles, iban a alcanzar a Estados Unidos. Y Irán está demostrando esa fortaleza militar porque pudo haber caído mucho antes y resulta que se sigue defendiendo. A lo mejor va a bueno, terminar destruido, pero produce daño y produce muerte y se ha podido defender. Y en última instancia, Fernando, es comentarte la posición de España. bueno, Claro, sí. bueno, España hace mucho rato que con el gobierno de Sánchez ha venido girando hacia una izquierda radical. Acuérdense que llegó al poder con este Podemos, que es como el símil del Frente Amplio. El Frente Amplio, todo lo que hace Podemos lo hacen ellos también, tiene la misma agenda. Una izquierda radical absoluta. Y en ese absolutismo radical de izquierda que tienen, son anti-yanqui. Entonces, España ya le había dado problemas a Estados Unidos cuando Estados Unidos pidió que aumentaran lo que gastan en la OTAN, el presupuesto a la OTAN, le pidió a todos los países que llegaran al 5%. España, acuérdense que la OTAN además tenía que ver con defender a Europa de Rusia. España es el país que está más lejos de Rusia.
España gastaba 1,7 del PIB, era el país que menos gastaba. Donald Trump a todos les pidió que llegaran al 5% y en su primer mandato les costó mucho, algunos fueron subiendo, pero hoy ya están en eso, tienen una escalada de aumento, no es de inmediato, todos aprobaron aquello menos España. Y resulta que España dice, no, porque yo no tengo por qué gastar más en la OTAN, y se comprometió un 2,5 a un 3, ya tenían esa disputa. Pero ahora se reflejó su visión anti-norteamericana porque no le permitió usar las bases militares del Ajá. sur, se las negó. Y además, antes, ustedes ven los viajes que ha hecho Sánchez a China, estrechándole ahí la mano y los lazos con China, a pesar de que la Unión Europea estaba poniendo la restricción a los automóviles chinos, a la entrada y a una serie de otros productos chinos que estaban invadiendo Europa y que es parte también de este envejecimiento productivo de Europa y este adormilamiento, parece oso invernadero Europa. Entonces, Adormecimiento. un adormecimiento. Entonces, la posición de España hoy, primero España defendió a Hamas. Imagínense un país europeo defendiendo a un grupo radical, muy antisemita, muy anti-Israel, y hoy poniéndose del lado de los ayatolas, del ayatola o de todos estos clérigos radicales fundamentalistas diciendo estas palabras que parecen como las que hay que decir, pero al final se está poniendo del lado de Irán, diciendo, nosotros le decimos en una conferencia de prensa de Sánchez, no a la guerra. Mire que Qué estoy cosa emocionada, más fuerte, ¿ah? Qué cosa estoy más emocionada. decisiva. Y Qué llamó al cosa diálogo, más importante para cambiar el mundo, decir que uno está contra la guerra. claro. Y llamó al diálogo, donde el diálogo en ¿Cuál un diálogo? principio puede ser bienvenido, pero precisamente es el diálogo, y ese que tanto inspiró Obama, el que produjo el fortalecimiento militar de Irán y todos sus proxy en Déjame, Yemen, en sí. Siria y en Y Gaza. a mí me tiene cabreado ya escuchar la palabrita diálogo. A este nivel se ha convertido en un commodity de los diplomáticos y de la gente con mentalidad diplomática tan vacío y tan estúpido eso el diálogo, el diálogo. ¿Cómo pueden hablar de diálogo cuando hay guerra? Cuando hay posiciones contrarias que llegan a la violencia. ¿Cómo pueden hablar, por ejemplo, que lo que pasa es que Ucrania debería entrar en diálogo con Rusia? ¿Pero qué diálogo? Si son los otros, en primer lugar, los que llevaron las cosas al nivel militar. ¿Cómo se puede hablar de diálogo con Irán que arma y ejercita a grupos de asesinos y que habla de destruir a un Estado? O sea, seguir insistiendo en eso del diálogo es profundamente imbécil, profundamente cobarde y profundamente cómplice. O sea, es una vaciedad mental. No hayas que decir inteligente, entonces dice, oye, a mí me gusta que no me gusta la guerra y que haya diálogo. Es como que hubieran dicho eso en el año 42, cuando se estaba guerreando con Hitler. Como que hubieran dicho, hay que tener diálogo con Rommel, hay que tener diálogo con Himmler, hay que tener diálogo con los verdugos de los judíos, hay que dialogar. No, no se dialogó con esos gallos. Ustedes saben lo que pasó con los que estaban a cargo de los campos de concentración donde mataron a tanta gente. Bueno, muchas veces los soldados americanos o rusos que llegaban ahí los mataban ahí mismo, in situ. ¿Qué diálogo iban a tener con esas bestias? Corten el hueveo, perdónenme, pero el diálogo, qué vacío esa expresión, qué cosa más inútil, qué cosa más cobarde. A mí me tiene hinchado. Y aquí en Chile también lo usa, bueno, tú me contaste al principio, hablando del diálogo, el gobierno, tiene que haber un diálogo. Y lo único que quieren es un monólogo, el monólogo de la destrucción, de la revolución, del robo y de la corrupción, ese es el monólogo, saben de monólogo, no de diálogo. Bueno amigos, déjenme contarles antes de darle los últimos minutos a nuestra amiga Nicole, Controller, una empresa de estas empresas que están para servir a otras empresas para hacerlas más eficientes, en este caso básicamente temas tributarios, contables, para que usted, digamos, no tenga problemas en ese sentido, pero no es solamente el día de que hace la declaración de impuestos, es toda la maquinaria contable que hay que montar para hacer las cosas bien hoy en día, porque por ese lado, así como por el lado de la logística, una empresa puede francamente irse al despeñadero. Controller es una empresa que tiene muchos años de experiencia, sus servicios han sido contratados por grandes multinacionales. Eso habla también de su calidad, aparte de los años que lleva trabajando en estos 20 años. Y tienen un interés especial en ayudar a las pymes, que no tienen grandes equipos contables ni de abogados y que por lo tanto están un poquitito como, como un bote en el océano. Entonces ellos, digamos, tienen
programas para ayudar a mejorar estos procesos en pymes. Continúo con Salinas y Ojedas, que ustedes ubican en salinasyojeda.cl, un bufete de abogados especialistas en temas civiles, mucha experiencia, muchos éxitos legales. No se ponga en manos del primer abogado que le recomendó la tía Peta. Póngase en manos del que le estoy recomendando yo, Salinas y Ojeda. Y amigos, le cedo todo lo que queda, que no es mucho ¿Cuánto por lo queda? demás, a Nicole. Oye, dos cosas antes que se me vaya. Tú sabes que a propósito de la seguridad, estábamos hablando de España y de los productos chinos en Europa. Se me Hay un está olvidando esto. informe, a propósito de eso Te también, los muestro vamos a nomás. ver, resurrección. Veamos quién logra Ya. resucitar a nuestro país. Bueno, tú sabes que hay un informe en Europa que salió del Parlamento Europeo, ¿ah? De una comisión que se hizo, que hablaba de cómo los autos chinos mandaban la información de los usuarios y Todo. espiaban en el fondo, porque todo lo concentran y lo mandan a China. Y Es entonces impresionante. es Es, impresionante. es Y impresionante. resulta que en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos eh, emitió un informe, el Comité del Congreso de Estados Unidos, que es un comité que se llama el Comité Estratégico con el tema del Partido Comunista. Ellos tienen un comité específico con respecto a China y elaboraron un informe que a todo esto no es solamente un gente republicana, para que no piensen que no, es transversal, que hablaba de que China utilizaba la estructura espacial en América Latina para fines de inteligencia militar. Y el reporte decía que China utiliza esa infraestructura en América Latina para avanzar en capacidades espaciales y recopilación de inteligencia con el objetivo de fortalecer a su Ejército Popular de Liberación, De incluyendo a liberación, Chile. sí. Está Brasil, Bolivia, Chile, Venezuela, Argentina, y habló de algunos centros neurálgicos, y hablando de que escudándose detrás del uso civil o del uso para investigación científica, como por ejemplo a través de ALMA, que es nuestro centro también de observación espacial, habla de que estas supercomputadoras al final van dirigidos a entregarle esa información. Y esto se suma a que el embajador de Estados Unidos, que ya estamos hablando de otro tipo de diplomacia, ¿te acuerdas cuando los embajadores eran, nadie hablaba? Bueno, ya no estamos ni siquiera en eso, hace mucho rato. Volvió a aclarar y decir que se había alertado a Chile de que las empresas de telecomunicaciones estaban prestando información de los usuarios o estaban vigilando, si quieren ponerlo en esas palabras, entregando información al gobierno chino y a todo para que lo utilicen como sea. Entonces hablaba de espionaje en telecomunicaciones. El tema va a dar para mucho. Recuerden que además nosotros acá hemos hablado harto de la inteligencia artificial. A futuro, el que maneje la inteligencia artificial o el que sea el más poderoso en inteligencia artificial va a ser quien controle el mundo desde el punto de vista de poder militar, del punto de vista además de control de información. Entonces, para allá vamos, para allá vamos. Por eso estos informes son importantes. Por eso también, ustedes saben que en Europa se hizo una cláusula para limitar la entrada de estos autos eléctricos chinos. En China, todos los autos son eléctricos prácticamente. Yo hace poco estuve en uno de mis viajes y pueden compartirlo los auditores que han viajado a China. Los autos en China son eléctricos y con el argumento que puede ser factible también. No siempre las cosas tienen una sola razón. Del el cambio climático, de no depender del petróleo, ok. Pero todos esos autos también van recopilando la información de la habitualidad de los ciudadanos chinos. Hoy en día los ciudadanos chinos están vigilados Por todos lados. 100% de lo que hace. O sea, ya con esos autos el gobierno chino sabe si se paró a tomar un café, si se levantó a las 6 o a las 7 de la mañana y prendió el auto, etcétera. Por eso también hicieron este cambio. Y es impresionante, porque las calles de varias ciudades de China son puros autos eléctricos. Hay motos eléctricas también, que son peligrosas porque no se escuchan mucho. Así viene el sistema de vigilancia. Así es, y va para todo el mundo, estimados amigos, con una Creo que sí. diferencia que creo yo que el que va a controlar la inteligencia artificial finalmente va a ser la inteligencia artificial misma. Se los doy cantado. Esto va a tomar un poquito más de tiempo, pero así va a ser. Qué bueno, porque cualquier cosa es mejor que la inteligencia humana, por lo menos la inteligencia que uno ve en los niveles políticos, donde uno cuando los ve
las decisiones que toman y las cosas que dicen, uno dice, ¿en qué manos estamos? Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa con Nicole. Estará con nosotros el próximo martes y les agradecemos su atención. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.